vamos a hacer una revisión de todo lo que vendrían a ser factores que contribuyen a que haya una conducta como tal delictiva. También tomemos en cuenta que esto es esta parte de un acto delictivo o de estudiar una personalidad criminal es un hecho humano. Sí, ¿por qué? Porque se da en cada uno de nosotros como seres humanos. Nosotros no estudiamos una conducta criminal en lo que vendrían a ser los animales. Aun cuando actualmente se ha identificado y hay estudios, por ejemplo, en los delfines, que ellos recuerdan y recuerdan que tuvieron tal vez algún encuentro o alguna situación conflictiva con algún delfín y ellos tienen este rencor o tienen esta situación de volver a tener una parte de hacer daño, que como decimos es una situación netamente humana, pero al momento de juzgarlo, nosotros tenemos leyes, tenemos normas, sí, que nos permiten a nosotros de entrar en un estado de juzgarlos como tal, mientras que en los animales no se da esa situación. Por eso es netamente un hecho humano. Tomando en consideración estos factores, se hace una pregunta bastante polémica, sí, de debate, en cuanto a entender qué es lo que pasa con esto. ¿Con el delincuente nace o se hace? Sí, y con esta pregunta vamos a partir para nosotros ir contextualizando esta unidad. ¿Qué creen ustedes? ¿El delincuente nace o se hace? ¿Qué tiene mayor peso? ¿Por qué? Porque yo sé que muchos van a decir, no, yo creo que es 50-50. Pero ¿qué tendría más peso? ¿La parte genética o la parte social? Erika. Buenas noches, magister y compañeros. Yo considero que el delincuente se hace, dependiendo el entorno en el que se rodea y un tanto la situación socioeconómica del hogar, eh, las influencias que tenemos dentro de, aunque suena un tantito ambigua mi respuesta, pero eh, no todas las personas, y voy a hablarlo así dentro del Cantón Ibarra, no todas las personas del sector Alpachaca, Pugacho y Asaya, que sabemos que son zonas conflictivas, son delincuentes, ¿no? Pero su entorno hace que muchos sigan este camino. Yo considero eso. Ya, ok. Carol. Buenas noches. Yo también me inclino, o sea, obviamente tomando en cuenta que que sea el 50-50 que usted mencionó, me inclino hacia pensar que se hace, porque una persona que tenga una psicopatología y que esté controlada desde el principio no necesariamente se vuelve un criminal. Tampoco es cierto que tampoco toda persona que tenga un entorno hostil se convierta en una persona, en un delincuente. Sin embargo, considero que el moldeamiento social y familiar sí es muy importante, sobre todo si consideramos los primeros años de vida y si estás expuesto, por ejemplo, a violencia, si no hay una regulación, si no hay una terapia, eh, vas a tener una tendencia a ser una persona violenta también. Obviamente, no como generalización, siempre hay excepciones y tiene que ver mucho también con el temperamento y el carácter de la persona, pero me inclino más a decir que una persona sí puede, es más factible que se vuelva eh, criminal o delincuente por su entorno social. Ya, gracias, Carol. Señor Vera. Magister, buenas noches, compañeros. Igual que mis compañeras, yo también me inclinaría por mayormente se haría por el entorno social. Implica mucho, como por ejemplo el factor que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la reinserción social de un PPL. Normalmente no se nota mucho en el sentido de que la sociedad en sí no hace o no hay normas como para que se reinserte en la sociedad. Y las estadísticas dicen que un 10%
pueden reincidir, pero el 90% regresa. Entonces la situación también es esto, ¿no? O sea, quizás no quisieran salir de ese mundo, pero el ambiente, la sociedad no le permite a que puedan reinsertarse aún mayormente a la sociedad. Entonces, yo me inclinaría por ese lado también, Ya, tratando de irme gracias. por un aspecto que quizás no se está tomando en cuenta. Gracias, Cristóbal. Señorita Álvarez. Buenas noches, magíster. Bueno, yo pienso que depende de qué tipo de delitos estamos hablando. Si nosotros hablamos de delincuencia común o ya vamos hacia más como asesinato o asesinatos en serie. Hay un libro que a mí me gustaría recomendar que es muy, muy, muy bueno para esto, que se llama La mente criminal. Y este habla de, por ejemplo, la psicopatía. Obviamente sabemos que este es un cuadro clínico que está entre los trastornos de personalidad y en ella habla sobre la psicopatía, los psicópatas integrados y los psicópatas no integrados. Cuando hablamos de los psicópatas integrados se enfoca, sí, perdón, los psicópatas integrados se enfoca a quienes desde su juventud comienzan a delinquir de una manera o con los rasgos psicopáticos como impulsividad, obviamente no piensan antes de cometer el delito, sino que lo hacen y se mantienen activos durante el tiempo. Normalmente este tipo de delincuentes entran y salen constantemente de prisión. Pero vemos, por ejemplo, los psicópatas no integrados, que ellos ya van más a ser unas personas que planifican sus hechos delictivos. Como con un mejor control de impulsos y cuando ya se deciden a delinquir, tienen muy claro que merece pues que merece la pena correr los riesgos con tal de cometer sus propósitos. Y normalmente este tipo de psicópatas sí tienen rasgos en la parte social porque tienen un común denominador para cometer sus delitos. Pero en el caso de los otros tipos de psicopatías, de los otros tipos de delincuentes, en este caso, ellos sí tienen rasgos mayormente genéticos y por eso no planifican sus hechos delictivos a diferencia de los otros psicópatas que yo mencionaba. Entonces pienso que depende del delito y del tipo de delincuente para poder saber si nació o se hizo. Ya, bastante interesante el aporte, señorita Salomé. Ya tenemos una recomendación de un libro para que podamos también entender qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene un delincuente o un criminal? Señorita Hidrobo, o ya se ha ido, creo. Magíster, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí le puedo escuchar. Sí, solo quería acotar que para mí tiene mayor peso el ambiente en donde se desarrolla porque el individuo, porque el componente genético puede estar allí, pero es el ambiente que lo define si sale a flote o no. Eso sería todo. Ya, gracias, Ariana. Señor Raza, Buenas noches, Magista. muestra, buenas Eh, noches. sí, bueno, yo más o menos voy a hablar desde lo que conozco, que es más o menos el TPA y la psicopatía. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al tema de psicopatía, nos dicen, creo que en un libro igual de Robert Hart, dice que cada 47 segundos nace un psicópata en todo el mundo. Entonces esto ya viene con una carga genética muy importante, ¿no? Y obviamente el ambiente es quien es el gatillo, digamos, que acciona todas estas cuestiones. Pero sin embargo, por ejemplo, si se nace, obviamente se nace, o sea, ya fuera de las neuronas reflejo, ya se ha logrado ver que la aminoxidasa está alterada, ¿no? Esta enzima, y en especial está alterada en los hombres, ¿no? Por tener justamente estos cromosomas XX. Entonces, en este caso, sí, diría yo que hay un 50-50. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos hablando del TPA, entiendo que hay un 85% de tasa de inserción, lo cual nos está diciendo que realmente sí se podría tener un plan, ¿no? De reinserción.
Sin embargo, con los psicópatas se ha visto que la única manera de hacer sostenible, digamos, una vida con ellos es encerrándolos. Ese sería mi aporte. Ya, bastante interesante, señor Raza. Bueno, en base a lo que ustedes mencionan, sería bastante interesante estudiar también la parte fisiológica de cómo las estructuras cerebrales de las personas que tienen o cometen algún acto delictivo son, en ese sentido, para nosotros también poder entender o poder diferenciar qué es lo que está pasando en la parte de se hace o nace. Dentro de ello, ustedes saben muy bien que la amígdala es una parte importante dentro del procesamiento de las emociones que nosotros tenemos, todo este sistema límbico en sí. Dentro de ello, las personas que mantienen una conducta criminal, por lo general, son muy explosivos en ciertas emociones como la ira, el miedo, la impulsividad y tienen una situación de ¿cómo se podría decir? Falta de remordimiento, falta de empatía, crueldad, disfrutan como tal de ver el dolor en otra persona. Entonces, dentro de este punto, hay estudios que sí sugieren el hecho de que hay una complicación a nivel del funcionamiento o también de la parte de la estructura de la amígdala. Por lo tanto, la persona tiene un funcionamiento disminuido y funciona netamente con emociones que en este caso son explosivas, como la ira, como el enojo, como el miedo, ¿sí? Como la emoción, como todo este tipo de sensaciones. Entonces, desde ahí también se puede explicar cómo va o cómo funciona la parte de una mente criminal. Por otro lado, ustedes saben que tenemos o qué estructura de nuestro cerebro a nosotros nos permite racionalizar las cosas. ¿Perdón? El lóbulo temporal. ¿Qué estructura nos permite a nosotros tomar decisiones, resolver problemas? La parte prefrontal, doctora. La corteza prefrontal. Sí, no se olviden que la corteza prefrontal es una de las estructuras que nos ayuda mucho en esta parte de regularnos, ¿sí? De resolver inconvenientes. Entonces, de igual manera, se habla mucho de que el funcionamiento en esta corteza prefrontal no es el adecuado, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con la persona? La persona es impulsiva. Al nosotros hablar de impulsiva me refiero a qué? A que yo no razono un evento. Yo no, ¿cómo se podría decir? Yo no lo analizo. Yo no pongo en consideración los aspectos positivos y los aspectos negativos, sino simplemente doy una respuesta ante un estímulo. Y eso viene a ser también una alteración dentro de lo que vendría a ser la corteza prefrontal. Cuando nosotros estamos hablando que sí, que digo, la amígdala y la corteza prefrontal tienen estas dificultades, entonces obviamente esa conexión que nosotros debemos tener entre amígdala y corteza cerebral, que recuerden, se estructura o se consolida a partir de los 18, 19 años y por eso decimos que los adolescentes, como tienen esta estructura, hasta cierto punto aún no desarrollada, no consolidada, son más impulsivos, son más emocionales, a diferencia de ya personas adultas de 19, 20 años, en donde ya hay una conexión adecuada entre la amígdala y la corteza prefrontal. Entonces, estas personas, de igual manera que tienen este comportamiento criminal, tienen estas actitudes, tienen esta dificultad en poder entender y conectar la emoción con lo que vendría a ser la parte del razonamiento. ¿Sí? Entonces, no llego a consolidarlo de una manera adecuada. Y aquí hablaríamos mucho de lo que ustedes mencionaban, que sí va a ser un factor importante el contexto. Sí, donde yo me encuentro para definir si en este caso puedo yo llegar a desarrollar alguna psicopatía. ¿Por qué? Porque tal vez
puedo tener una predisposición genética. Y eso es lo que pasa mucho con los adolescentes o los niños que son adoptados. Si son adoptados, si estuvieron en una casa de acogida, es porque tuvieron muchísima negligencia o porque sus padres fueron, en este caso, privados de la libertad por algún homicidio o porque el padre le mató a la madre, ¿sí? O porque había una situación de violencia extrema. Entonces, si nosotros hablamos desde ese punto, predisposición genética puedo tener, pero ¿qué es lo que pasa? El contexto es lo que a mí me puede hacer que desencadene o no una situación. Pero en cambio hay otros casos, y los cuales vamos a averiguarlo brevemente, en los cuales nosotros identificamos que netamente los niños tienen un tipo de conducta hasta cierto punto desafiante desde la infancia. ¿Sí? Y su contexto no da para ese tipo de reacciones. Su contexto está estructurado, su familia es desestructurada, funcional, pero por ejemplo vemos un niño que disfruta hacer daño a los animales, que disfruta torturar a los compañeros, ¿sí? Pero el contexto no lo está generando. Entonces desde ahí también empezamos a analizar qué está pasando. Hay una situación tal vez netamente biológica, ¿sí? Y con este antecedente ustedes van a buscar brevemente para las tres personas que encontremos un caso en el cual la, el, el asesino, el delincuente, el criminal, sea netamente que nació con esa condición y lo podamos exponer brevemente aquí, vamos a eximirnos de una tarea para las tres primeras personas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Que van a buscar en este momento un caso, ¿sí? En donde puedan ustedes identificar que la situación fue desde la infancia, no por una situación de contexto, sino por una situación más genética. ¿Sí? ¿Estamos claros? Tienen 5 minutos para hacer esto. Ariana, Magister, ¿cómo le va? Bueno, justo se me vino a la mente un caso que fue a ver, como, espérame un ratito entonces. Ya, entonces ya tenemos un caso. Ya tengo el caso de... Señor Raza, ¿también tiene el caso? Sí, magíster. Han estado atentos a esto. Señorita Pauchi. Sí, magíster. Bueno, quiero exponerlo para ver si es que sí. Ya. Ok. Vamos a esperar 5 minutitos. Traten de buscar alguna fuente. Yo sé que ya tal vez lo tienen, pero busquemos algún. Si es personal, bueno, ya lo debatimos, pero tratemos de ver si hay algún verificador, ¿ok? ¿Sí? 5 minutos para esto, porque veo que ya tienen nada de 10. Vamos a bajarles. Magister, Dígame. mientras buscan el caso, yo tenía una consulta antes de decirle el caso de lo que usted nos estaba mencionando del área prefrontal y de todo eso. Ujú. Yo vi un estudio que se publicó en el 2013 del doctor Rain, que era un experto en criminología, y él hizo un estudio donde hizo neuroimágenes en criminales violentos, en psicópatas, en asesinos y en asesinos seriales. Y él vio que había actividades disminuidas en la conciencia de uno mismo, o sea, en el procesamiento de emociones y la sensibilidad frente a la violencia.
también había un funcionamiento pobre de esa conciencia que estaba en el área prefrontal, como usted mencionaba, que obviamente se encarga de controlar la conducta, pero eso se vio solo en esos asesinos que mataban por impulso. Pero cuando él hizo un estudio en los asesinos seriales, en esos asesinos que son metódicos, él vio que tenían cortezas prefrontales, en cambio, con alto funcionamiento, pero bajo funcionamiento del complejo amigdalino. Entonces, la parte de la empatía y la conciencia y el remordimiento estaba reducido me parece, entre 18 y 20%. Entonces, sí había una diferencia entre un tipo de criminal que de otro en cuanto a la estructura cerebral. Claro. Y eso es interesante porque con los estudios de neuroimagen es lo que han podido identificar las afectaciones a nivel neurológico nosotros tenemos o que podemos identificar en los distintos. Porque de igual manera hay otro estudio en el cual se identifica que hay una sobreestimulación, se podría decir, a nivel de la amígdala para las personas que en este caso cometen delitos de tipo sexual. ¿Sí? A diferencia de los criminales que cometen, en este caso, pueden robar o pueden asesinar. Entonces, también había diferencias a nivel fisiológico en cuanto a la parte neurológica entre estos dos tipos de crímenes. Es decir, Entonces, también, igual, pese a que cometan el mismo delito, como hablábamos de asesinos, si depende también la parte cómo ellos actúan para cometer el delito. Entonces ahí vemos el por qué uno actúa por impulso y el por qué otro es más metódico en su actuar. ujú. Y ahí también influye mucho lo que algún momento comentábamos sobre la parte de las neuronas espejo. Dentro de los criminales se ha identificado, o bueno, las personas que cometen algún tipo de delito violento que tienen una baja activación en lo que son las neuronas espejo. Es decir, la empatía que ellos pueden generar con otra persona no la sienten. Por ejemplo, yo veo una persona que está sufriendo, que está agonizando, ¿qué es lo que automáticamente me genera a mí? Me genera preocupación, me genera tristeza y quiero ayudarle. En estas personas, ese sentir que yo puedo, en este caso, percibir o este dolor emocional, no lo voy a sentir, entonces no lo experimento y no tengo tampoco una situación de remordimiento. Y aquí tenemos que tomar en consideración la empatía cognitiva y la empatía emocional, porque dentro de esto ustedes saben que también tenemos criminales que son muy astutos, como por ejemplo los narcisistas. ¿Sí? Los narcisistas, en cambio, su crimen o su delito se va en el hecho de manipular a la gente y hacerles hacer cosas hasta cierto punto increíbles por el nivel de manipulación que ellos tienen. Entonces, básicamente, ellos pueden de igual manera tener una empatía emocional, ¿sí? Pero no pueden sentir las emociones que realmente está experimentando la otra persona. Entonces ahí también es bastante complejo el poder comprender cómo funcionan cada uno de los criminales o cómo es su actuar. Y eso es también bastante interesante para seguirlo fortaleciendo. Y eso estudiamos mucho en lo que es la psicología desde la parte criminológica. Listo, Magíter. Sí, o sea, sí, es súper, es demasiado amplio, hay demasiada información. Es por eso que yo vi que hasta ahora ni siquiera se logra responder la pregunta que usted hace y si el delincuente igual nace o se hace, y he visto que todavía tienen esa pregunta los mismos psicólogos forenses a nivel mundial. Ujú. Básicamente. Sí, gracias, señorita Álvarez. Ya veo ahí quién se orienta por la parte jurídica.
Bueno, estimados estudiantes, tal vez me escuchan ahí. Creo que ya he logrado conectar el internet. Esperamos funcione. Confirman, por favor. Sí, profe, se escucha. Sí, magíster. Ya. Se lo escucho. Qué bueno, porque con esto de los cortes de energía estamos súper complejos. A ver, Hidrobo estaba primera. ¿Tenemos el caso? Sí, magíster, bueno, este es un caso del pueblo de mi mamá. Es de un niño que a los 5 o 7 años él mató a 5 gatitos. Y bueno, estamos hablando de un contexto bastante religioso, católico. Y bueno, esto causó conmoción porque entre las personas y el pueblito. Y bueno, se le preguntó al niño que por qué había matado a los gatitos, ¿no? Entonces él siempre respondía de manera fría que porque el gatito era gordo, porque caminaba mal y así. En la actualidad, ya es un adolescente de 14 años y bueno, él tiene conductas bastante desafiantes, desobedientes, o sea, es bastante desobediente y como que muy vanidoso, pero en sí, teniendo en cuenta el contexto donde él se está desarrollando, que es una familia extensa y, y en un ambiente de amor, como tal, o sea, no hay nada problemático en sí en la familia que se pudiera observar. Entonces, podría, o sea, según lo que estaba analizando, podría ser un caso posible ¿cómo era esto? De sociopatía, porque estábamos hablando en la anterior clase cuando analizábamos de la película, están los psicópatas y los sociópatas. Entonces, podría ser la segunda opción, o en este caso, ¿cómo sería? O si tenemos ya este antecedente de la agresión contra los animales y todo, ¿qué se puede hacer ahora en la actualidad o simplemente se deja ahí? Esa era mi consulta, magister, ese era mi caso. Ya, interesante el caso como tal, porque sí podríamos estar hablando, pero ¿sería psicópata o sociópata? O sea, yo lo que pienso, y me corrige por favor si me equivoco, como estamos hablando de que podría decirse que tiene como que este componente genético, podría ser porque desde niño mató a los gatitos y pues nadie le había enseñado, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta que se está desarrollando en una familia donde no hay como que un mayor problema, o sea, podría desarrollarse una sociopatía. Eso es lo que yo pienso, no un psicópata como tal, y teniendo en cuenta también, eh, tiene 14 años y, o sea, él es bastante intenso en el momento en que quiere ser el centro de atención y es bastante vanidoso. Entonces, por allí como que lo asimilo así como que tendría esa tendencia a ser un sociópata. Deberíamos analizar más sus conductas, porque eso de llamar la atención también está mucho de un narcisista. Bueno, rasgos, ¿no? Porque todavía como personalidad no lo podemos definir. Em, Habría que analizarle a profundidad el caso, pero sí, es bastante interesante entender esta parte desde que desde una infancia realizan este tipo de actos. Pero ojo, hay que saber identificar por qué lo realizan, porque hay niños también que matan a los gatitos cuando están en este proceso, pero dicen es que quería bañarle o es que quería que naden. Entonces ahí tenemos que identificar si lo hizo con una situación de disfrutar, verles morirse como tal, de sentir dolor, o por el contrario, lo hizo por un aspecto de juego, que también muchas veces pasa. ¿Sí? Entonces eso también nosotros tenemos que aprender a identificar. Gracias, señorita Hidro. Señor Raza. Eh, ok, magister. Bueno, yo tomé el caso de Jeffrey Dahmer. Es un caso que lo he venido siguiendo y que me parece muy interesante, ante todo porque no hay un consenso de si es un psicópata, un sociópata, eh, caníbal, etcétera. Entonces, un poco como investigando, se encontró que, por ejemplo, la madre consumía Ecuanil sin dosificar. Entonces, tengo entendido que este medicamento no estuvo aprobado, cae en la clasificación D, según la FDA, que tiene un riesgo para el embarazo. Aparte de eso, también la madre de Jeffrey Dahmer tomaba clonazepam, es un medicamento para dormir, me parece. Tomaba laxantes, tomaba Valium,
barbitúricos y como sabemos, estos son depresores del sistema nervioso, aparte de los medicamentos que se toman, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, como el ácido fólico, vitaminas y aparte morfina. Entonces, a mí lo que me llamó súper la atención era justamente de este medicamento Equanil, que, que algunos psiquiatras y psicólogos clínicos dicen que probablemente por ahí empezó el tema de esta moralidad compleja, digamos, en Jeffrey Dahmer. Entonces, este señor literal asesinó a 17 hombres, adolescentes en Milwaukee, se lo dice el caníbal, porque lo que le accionaba un placer sexual o llegaba al clímax era justamente cuando mataba a estas personas, ¿no? Entonces no se sabe también, hay una controversia en que si él era impulsivo, que se los relaciona con el TPA, o era planificado, como se lo relaciona con los psicópatas, ya que los psicópatas jamás no son impulsivos. Ahora, el tema con Jeffrey Dahmer se complejiza más justamente por la necrofilia, canibalismo y la conservación justamente de estas partes corporales. Otra controversia también con Jeffrey Dahmer es la necrofilia. ¿Por qué? Porque los necrófilos no son asesinos. Entonces, sin embargo, Jeffrey Dahmer se sale de la norma y realmente asesina y justamente practica esta necrofilia. Hoy por hoy, hasta donde yo tengo entendido, igual no hay un diagnóstico final. Se habla de trastorno límite de la personalidad, también de trastorno esquizotípico de la personalidad, la necrofilia que mencioné y también esta comorbilidad con el alcoholismo severo que sufrió, ¿no? Ah, algo que me olvidaba, también se habla de que justamente este accionar de por qué les mataba, como decía, no era planificado, pero sin embargo se puede hablar de una cierta impulsividad, pero por el abandono, ¿no? Que él sufrió. Justamente se dice que el primer asesinato que él hizo fue justamente a esta pareja, bueno, él se auto, ¿cómo podría? Se proclama homosexual. Entonces, justamente cuando él tiene su primera víctima y esta víctima no accede, digamos, porque justamente le llegó a la casa por engaños y etcétera. Entonces, al ver este abandono de parte de la víctima, es justamente cuando se acciona digamos, violencia, ¿no? Que se difiere con lo que es agresividad. Agresividad y violencia son diferentes. Eso podría decir, magistro. Bueno, es bastante discutible el caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Porque dentro de eso sí se puede observar que no hubo una situación de negligencia en su cuidado. De hecho, hubo bastante atención, bastante preocupación y su accionar hasta cierto punto, como lo menciona el compañero, es dudoso, no nos da una claridad de entender si es un psicópata, sociópata, por la ambigüedad que tiene su comportamiento. Entonces, bastante interesante el caso, señor Raza. Señorita Pauchi. Ya, Magister, verá. Mi caso sucedió prácticamente en mi barrio. En mi barrio había una familia en la que existía 2 adolescentes con discapacidad. Y estaba también el papá, que era de carácter fuerte, y la mamá, que era un poco de carácter más dócil. Cada uno tenía una etnia diferente y una nacionalidad diferente, porque el uno era quichua, de aquí del oriente, y el señor era de Esmeraldas, un negrito. El hijo menor tenía una discapacidad intelectual que no era tan severa como la de la hija mayor, que era hija sola de la señora, no era de papá y mamá. Mientras el señor estaba con vida, el padre de los niños, él se preocupaba por llevarle al chico al doctor, a que tome sus pastillas y todo normal. En una ocasión, el señor se va a trabajar fuera y como no le hicieron la autopsia a la hermana mayor, no se supo si fue él o fue que en verdad tuvo el accidente.
la niña fallece por un atragantamiento aparentemente. Pasa esta situación, fallece la chica, en un accidente de tránsito, el padre, después que el papá regresa otra vez, en ese tiempo que el papá no estuvo, el chico comenzó a dejar la medicación. En cuanto dejaba la medicación, claro que asistía a clases, porque él asistía a una escuelita que hay aquí para personas con discapacidad, comenzó a demostrar comportamientos agresivos. Cuando el padre regresa, el chico, el adolescente, ya como que se comenzó a calmar. Ocurre un accidente de tránsito, fallece el papá, la mamá queda en coma, prácticamente quedaron los chicos desamparados. El chico otra vez deja de tomar la medicación y ahora comienza a acechar a una chica que tenía discapacidad de un barrio vecino, que también asistía a la misma escuelita que se llama Camanula Cañizares. En una ocasión, él ingresa a la casa de ella y le ha querido como besar, algo así. Señorita Pauchi. ¿Sí me escuchan, tal vez? Sí, Sí, profe. magistra. La compañera se nos fue, ¿no es cierto? Bueno, interesante el caso mencionado, más desde la perspectiva de una realidad. Nos falta, creo que un poco más de completar. Esperemos la compañera pueda volver a conectarse para que lo pueda finalizar. Mientras tanto, vamos a continuar con el caso de la señorita Cabezas. Magíster, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo voy a citar un caso, esto yo lo vi en esta serie que se llamaba El Doctor House. El por qué me impresionó es por este caso, era basado en hechos reales. Este es el caso de Stephen Mowbray, me parece que es el apellido. Bueno, esto pasó en 1991 en Estados Unidos. Este señor entró a una pizzería y le dio un disparo a un empleado de ahí y le mató, ¿no? Obviamente robó las cosas de la pizzería, el dinero y todo eso. Bueno, la controversia viene aquí, es porque cuando a este señor le detuvieron, pues él se jactaba de lo que hizo, pero no era muy consciente según los médicos. Bueno, lo que sucede fue que cuando empezaron a ver a él que era muy agresivo, era una persona que no tenía control de sus conductas y todo eso, empezaron a hacerle los estudios y él tenía una mutación en el gen MAOA y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, decían que con esta mutación él no podía regular, ¿no? Estas respuestas emocionales que tenía, esta agresividad, como digo, y entonces él también obviamente había crecido en un ambiente de abuso, de violencia, y eso también decían que le debió haber hecho desarrollar eso. Bueno, otra de las cosas importantes era que a él nunca le descubrieron ningún trastorno. A ellos simplemente que llegaron al hecho de que él fue violento, tenía esas tendencias a asesinar a la gente y todo eso fue por un hecho biológico. Bueno, a pesar que sus abogados pues hicieron trataron de demostrar en lo que es el juicio que él no lo hacía de forma consciente. Es más, en esta serie, el médico también dio su testimonio indicando que fue esa mutación en el gen guerrero, que le llamaban prácticamente a este gen, ¿no? Pero obviamente le condenaron a muerte. Pero eso sí ha llevado una gran controversia hasta ahora en Estados Unidos en saber cómo se puede condenar a una persona cuando nació con esta condición. Eso era todo, Magíster, gracias. Ya, súper interesante es el caso, ¿no? Esa alteración dentro de ese gen no la había escuchado personalmente. Sí, sería bueno verlo y analizarlo un poco más para identificar, porque ahí sí, ahí podemos decir que si hablamos de una patología como esas, podría hasta cierto punto ser inimputable. Y ahí bastante debatible la parte legal.
podríamos decir que hasta hay un cierto hoyo legal en ese aspecto para poder ver si la víctima o no, si el agresor o en este caso el delincuente puede ser culpado por la parte de la ley o y es una situación orgánica, que dentro de nuestro contexto sería, pues se inclinaría más a la parte de ser inimputable y los abogados alegarían eso. Señor Vera. Buenas noches, magistrados, compañeros. Yo voy a hablar sobre el caso de Jesse Harding Pomeroy, nacido en 1859 en Charleston, Massachusetts, Estados Unidos. Como contexto, desde muy joven mostró conductas extremadamente violentas y crueles hacia niños y animales, características que en días que hoy día actualmente se podría asociar con rasgos psicopáticos, ¿no? Es uno de los asesinos juveniles más famosos en la historia criminal de los Estados Unidos. El comportamiento desde la infancia, a temprana edad, Pomeroy torturaba animales, un rasgo común en niños con tendencias psicópatas. Este tipo de comportamiento suele ser un indicador de falta de empatía y sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Atacaba a otros niños. A los 11 años comenzó a secuestrar y a agredir físicamente a otros niños. En un principio, los ataques incluían golpizas y torturas que llevaba al borde de la muerte. Las autoridades lo atraparon y enviaron a una escuela de reforma, pero pronto fue liberado. Su primer asesinato fue a los 14 años. Pomeroy cometió este asesinato a un niño de 4 años llamado Frank Miller. Este crimen fue especialmente violento, lo que mostró una evidencia en su conducta. En la detención y el juicio, después de varias investigaciones, la policía lo arrestó y su caso se volvió extremadamente mediático debido a su corta edad y a la brutalidad de sus crímenes. Los factores posiblemente innatos versus ambientales, por un lado estaría la ausencia de maltrato severo. Aunque su familia enfrentaba dificultades, no hubo pruebas de abuso o negligencia extremos que explicaran su comportamiento, lo que sugiere que sus tendencias violentas podrían haber tenido una base genética o neurobiológica, ¿no? La hipótesis de genética estaría que los estudios actuales de neurociencia y genética indican que ciertas personas pueden nacer con predisposición hacia la violencia. Estos factores incluyen anomalías en el área prefrontal del cerebro que asocian con el control de impulsos y la regulación emocional. Trastornos de conducta a temprana edad. Hoy en día se considera que los niños con comportamientos de crueldad hacia animales y falta de empatía tienen una predisposición a desarrollar rasgos psicopáticos, aunque en el siglo XIX no existían pruebas genéticas del caso de Pomeroy. Se permite teorizar sobre la influencia de factores neurobiológicos en la aparición de tendencias criminales en la infancia. Como conclusión, en la perspectiva del nacer así, Jesse Pomeroy representa un ejemplo de un niño que parece haber nacido con una predisposición hacia la violencia y la falta de empatía, aunque los factores ambientales también influyen. En este caso, sugieren que las tendencias psicopáticas deben tener un origen innato en ciertos individuos, debido a la combinación de factores genéticos y neurobiológicos. La importancia de este caso está sobre el gen MAOA asociado con la agresión y es el impacto de la anomalía, lo que había dicho la compañera del caso anterior. En la corteza prefrontal aportan evidencias que apoyan la hipótesis de que algunos comportamientos violentos pueden tener bases biológicas. Este caso plantea preguntas sobre la identificación temprana y la intervención en niños con predisposiciones similares para evitar futuras en sí tragedias. Esto es un caso de Cambridge, ¿no? 2023. Es lo que le puedo exponer a un magíster. Ya, bastante interesante, sobre todo empezar a estudiar la ESG,
porque ya es el segundo caso que lo estaríamos mencionando, que obviamente tal vez se basó en este apartado o en este caso real, pero es un buen punto para anotar y empezarlo nosotros también a poder estudiar. Claro. Bueno, yo no encontré un caso específico, un caso puntual. Sin embargo, encontré un paper que me pareció muy interesante, que me gustaría compartir. Es de la revista chilena de neuropsiquiatría y habla sobre la genética de la violencia. Si bien es cierto, pues la lectura fue muy somera, lo que me parece interesante destacar es que a pesar de que hablan de factores, bueno, más bien de elementos multifactoriales para que una persona pueda eh, catalogarse del lado criminal, por decirlo de alguna manera, se realiza un estudio sobre la genética de la violencia, como dice el título, pero también hay una evidencia de estudios en gemelos monocigóticos que fueron criados aparte. Hay una metodología de la adopción y habla de la herencia de la conducta antisocial juvenil. Entonces, en ese sentido, en cuanto al estudio, me llamó muchísimo la atención esta parte que me voy a permitir leer de manera textual en cuanto a la evidencia de los estudios de gemelos. Entonces dice, los estudios de crímenes de adultos empleando los gemelos son numerosos y si bien varían en cuanto al país de origen, edad, composición del sexo, tamaños de las muestras, determinación de cigosidad y definición del crimen, muestran una esencial consistencia. Habla de los que muestran una concordancia en los niveles de criminalidad que no exhiben los dicigotos. Y este promedio de concordancia refleja que de 3 estudios muestran que es de un 50% para los monocigotos y un 20,6% para los dicigotos. Y una parte muy interesante que menciona también es que la concordancia para las mujeres monocigóticas es más baja. La proporción de mujeres monocigóticas que delinquen son 3 veces más que las mujeres disigóticas. Entonces también nos habla de una diferencia en cuanto a esta parte genética y en cuanto a los gemelos monocigóticos que fueron criados aparte, el examen estadístico reveló una significativa heredabilidad en ambos niños y los resultados obtenidos fueron del propio de los testimonios de los encuestados, pero es muy, muy interesante cuando menciona que estos estudios que se realizaron tratan de excluir las bases cientistas sociales, entonces aquí entra siempre en conflicto la parte medioambiental de la que habíamos hablado antes y también habla sobre estos niños que fueron separados, gemelos que fueron separados y criados, y se hace un estudio generalizado de niños que fueron adoptados por padres criminales, por padres que no son criminales, porque en estos casos de las adopciones siempre, bueno, siempre hay algunas personas que consiguen saltarse todas las pruebas que se necesitan para la idoneidad de una adopción. Entonces, en Dinamarca, los investigadores estudiaron a 14.427 niños adoptados y fueron adoptados inmediatamente al nacer y lo que se encontró fue que, a ver, dice aquí, los tribunales proporcionaron 65.516 expedientes de padres, ya sean biológicos o adoptivos, y de los vástagos adoptados. Cuando ambos padres no son criminales y por siguiente no habría influencia ni genética ni ambiental, el 13,5% de los adoptados tenían un registro criminal. La proporción subía cuando solamente los padres adoptivos eran criminales. Cuando los padres biológicos eran criminales, el nivel de condena ascendía al 20%. Y cuando ambos padres adoptivos y biológicos eran criminales, la cifra de condena ascendía al 24,5%. Bueno, el paper me parece muy interesante y habría que leerlo así como con detalle porque tiene muchísima información. Pero aunque no esclarece por completo que los factores genéticos sean 100% los responsables, pues sí nos muestra esta realidad en gente que ha sido adoptada, porque no tendrían esta tendencia si están en otro entorno. Eso era lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias, Carol. Sería bueno que lo podamos, el enlace, compartir al chat de la reunión para que los compañeros posteriormente lo puedan leer, ¿sí? Porque hacemos un Claro, análisis interesante sobre la parte neurológica también y la diferenciación que tendríamos entre gemelos monocigóticos, que también es
interesante identificar cómo desde la parte genética serían casi exactamente iguales, pero el contexto los moldea desde otro punto, ¿sí? Pero bueno, no estaría tan anclado a lo que se solicitó, pero gracias por el aporte, Caro. Señorita Pauchi, no sé si ya volvimos. Magíster, ¿me escucha? Sí, le Es que se escucho. fue la luz. Le entiendo, Ah, no se preocupe. bueno, quería continuar con el caso. No sé si pueda o todavía ya no. A ver, para terminar, Ya. pero recapitulemos un poco. Ya, entonces estábamos en que había los dos adolescentes en la misma casa con discapacidad. El uno tenía discapacidad severa y el otro era más, menos. No me acuerdo cómo se dice esta parte. Se me fue el avión de los nervios. Ya verá. Entonces, cuando el padre de familia fallece en el accidente de tránsito y la madre queda en coma, el chico que tenía discapacidad dejó de tomar la medicación, que según yo podría ser una medicación para lo que es esquizofrenia o algún tipo de patología. Ocurre que se va a la casa de la compañerita de él y le intenta dar un beso. Llega la mamá y él no sé de dónde saca un cuchillo, porque la historia más o menos es así lo que nos contaron, y le acuchilla a la mamá, le mata a la chica, porque la asesinó ya a la chica a la que le intentó dar el beso, y al papá lo golpea y sale corriendo, sale huyendo. Y como nosotros tenemos acá como una compañía que tiene un espacio de puras, prácticamente selva, porque no han hecho ahí ninguna adecuación, se mete ahí. Entonces lo fueron a buscar, la policía y todo, porque había estado todo ensangrentado y todavía había dejado el cuchillo botando ahí. La mamá quedó, la llevaron a la mamá y a la hija al hospital. Lamentablemente la chica con discapacidad falleció. Ya habrán tenido unos 17 años. Este caso ya pasó hace como unos 6, 7 años. La madre quedó con una discapacidad física porque la agresión, la cantidad de puñaladas que el chico había proporcionado tanto a la chica como a la madre eran brutales, muchos. Y había en ese entonces decían que le había, como que él había adquirido tanta fuerza, porque él por lo general era un muchacho débil, se lo veía, pues se lo veía, ¿no? Entonces, cuando lo encuentran, lo primero que dijo la familia de él era que él tenía discapacidad, tenía su carnet y todo, y que aparentemente la discapacidad es lo que por ahí algo mencionaban de que si tiene un problema físico, un problema de discapacidad, no lo querían, como que no lo querían que lo metan preso. Pero como en el otro caso también la persona que falleció, que en este caso era la chica, también tenía discapacidad, entonces a él lo enviaron a la cárcel de Lago Agrio. Él se fue para allá y dicen que cumple una condena bastante amplia. Como ya no hubo quien lo defienda prácticamente porque el papá falleció, la mamá estaba aún en recuperación de todas las heridas que le causó el accidente de tránsito, él quedó con los hermanos. Tenía un hermano mayor y los demás hermanos menores. Entonces, a raíz de que fallece el padre, los hermanos también se metieron en drogas, en bandas, y él prácticamente quedó solo. Dejó de ir al colegio, dejó de tomar la medicación, y ahí es donde ocurre esta situación de que él asesinó a la chica e intentó asesinar a la madre. Entonces ahí nos contaba la hermana que él siempre desde pequeño había tenido esta predisposición a querer lastimar si no le daban cariño o algo así. Entonces que por eso el papá siempre era que tenía que tomarse la medicación todos los días a la hora que es, pero cuando ya falleció esta persona que era el que le daba el seguimiento, que el control de que él debía tomar todos los días, entonces él ya no tuvo control sobre sí mismo. Pues por eso considero que ese es un caso en el que sí pudo haber nacido con una psicopatía y el momento que dejó de tomar la medicación, pues ya ocurrieron estos casos que, en el caso de la hermana que falleció igual, la otra hermanita decía pues que para ella el hermano con discapacidad le había ocasionado la muerte, pero pues no hicieron investigaciones porque primero nosotros vivimos por acá arriba, lejos de la ciudad.
Segundo, era una chica con discapacidad y no quisieron hacerle la autopsia. Y como son personas de nacionalidad, acá a veces les respetan eso y no les hacen la autopsia. Pues solamente la enterraron a la chica y ya. Y ese es el caso, magíster. Tengo entendido que todavía él sigue preso y va a seguir preso por muchos años más, pero que ya no tiene contacto ni con la familia, ni con los hermanos, ni los tíos, nada. Solo una tía le había, o la abuela creo que era, no, la tía le había contratado el abogado para que no lo metieran preso y el abogado había alucido de que él tenía discapacidad, pero no le hicieron válido y lo mandaron a la cárcel del Lago. ¿Y sé dónde está? Esa es la historia, magíster. Interesante el caso porque podríamos hablar de que tal vez no se hizo un proceso adecuado, ¿no? Tal vez no necesitaría otro tipo de tratamiento, no una pena privativa de libertad, sino tal vez otro espacio donde realmente tenga una rehabilitación. Porque con ese antecedente y en un espacio donde hay personas que también tienen este tipo de comportamientos antisociales, ¿creen ustedes que se refuerza la conducta, sí o no? Pues no, yo creería que no. Pero en cambio, magíster, ¿No se le ahí es refuerza la otro, conducta? porque no están con otras personas que igual van a pelear y todo eso. Sí, sí, se le refuerza. Sí se le refuerza, ¿Así se le magíster, porque refuerza? está en un constante ambiente de agresión y violencia. Ah, Exacto. reforzado, decir que le va a aumentar, sí, sí, sí. Pero ahí en mi Sí, caso, Walter, yo es que disculpa, estoy un poco nerviosa. En el caso de estar en un centro bueno, ahí donde está en la cárcel, ahí me parece que sí les dotan de medicación. En este sentido, sí, el abogado, como según nos explicaban, le dio toda la historia clínica a las autoridades. Me imagino que él en este momento que está con medicación, por eso es que tampoco se ha escuchado que haya tenido algún problema en la cárcel. Porque usted sabe que los vecinos son chismosísimos y no nos han chismeado nada, la verdad. Entonces yo también creería que en esa parte lo están medicando. tendríamos, o sea, se debería analizar mejor el caso porque, como les mencionaba, estaría mejor dentro de un hospital psiquiátrico de atención porque tendríamos que analizar el hecho de que sí podría haber, y eso es lo que decía el caso, no recuerdo quién lo comentaba, para saber si puede o no puede ser inimputable, ¿sí? Porque tiene un padecimiento tal vez desde una situación genética, y eso sería interesante, y es lo que nosotros mencionábamos, lo que hay ese hoyo legal de no poder identificarlo o no. Solamente para confirmar, por favor, las personas que aportaron fueron compañero Raza, el señor Vera, la señorita Pauchi, Cabezas, la señorita Carol y Drobo. No me falta nadie, ¿verdad? Erika, Erika también creo que fue. ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Me falta alguien? No, No, entonces no. Ya, perfecto. Bueno, con estos casos y en base a lo que estábamos comentando, es bastante debatible el hecho de entender qué es lo que pasa con las personas que tienen esta conducta criminal, en entender si se hacen o nacen como tal. Pero tomemos en consideración que el contexto, sí, la parte social, la parte cultural, donde nosotros nos desarrollamos, juega un rol fundamental. ¿Sí? Van a ser, son menos o son más, es como cuando nosotros hablamos de ciertas enfermedades raras que suceden uno en un millón. De igual manera, se identifica que tal vez no se estudia esto y actualmente por la situación ética no se puede hacer estudios dentro de las estructuras cerebrales de los seres humanos, pero y es una limitante que se tiene para seguir obteniendo información sobre la parte neurológica de este tipo de personas con este comportamiento, pero nosotros identificamos que los aspectos en este caso son menores a los que pueden influir el contexto. Y lo mismo pasa en la parte de la psicología. Podemos tener cierta predisposición genética, pero nuestro contexto juega un rol fundamental
al momento de desarrollar cualquier conducta. Señor Cabrera, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, magíster. Buenas noches. Una consulta con respecto a los, bueno, ya cuando van presos todas las personas, digamos, todos, digamos, tenemos 100 hombres que fueron presos por matar. Entonces, diferentes mataron, no sé, decapitaron, otros violaron y decapitaron y así fueron ladrones y así, bueno, por varias razones. Entonces son juzgados y entran al centro de rehabilitación. Todos van, como le digo, al mismo bloque o depende, digamos, fue por sicariato, fue por cualquier delito, digamos que los que mencionaron las compañeras, por ejemplo, les clasifican o todos van, digamos, de ahí al mismo espacio, no sé, para compartir eso y porque digamos que van todos de ahí. No sé si estamos reforzando o qué estamos haciendo ahí cuando enviamos a todos al mismo lugar. Ya. Bueno, eso es interesante, ¿no? Y gracias, señor Pablo, porque me hizo acuerdo de otro aspecto. La próxima clase, sí, de igual manera el martes, ¿qué fecha cae? Martes 12, ya se estaba organizando esta primera conferencia externa. Profe, perdón, no sé si soy solo yo, pero se le escucha entrecortado. O sea, Te está justo no se le entendió entrecortando, nada. profe. De este colega profesional. Si me escuchan, se me fue un ratito el internet. No, Magister. ¿Ya me escuchan? Ahí sí. Fue un Ahorita sí. ratito el internet. Disculpe. Entonces les decía que próxima semana vamos a tener la participación de este profesional para que ustedes puedan hacer preguntas relacionadas también más a la parte de abogacía. Sí, porque yo les puedo hablar desde la parte de psicología, pero el compañero les puede dar mayor respuesta en cuanto a sus inquietudes y cómo es el trabajo porque este compañero trabaja mucho en la parte familiar y en la parte también penal, en los abusos sexuales, y es algo que va a compartir con ustedes. ¿Y qué es lo que él demandaría de un profesional, en este caso forense? ¿Sí? Entonces, eso para que por favor lo tomen en cuenta y puedan organizar sus espacios, sus tiempos, para que participen de esta, de esta pequeña charla por parte del compañero. Señorita Cabezas. Magister, para acotarle un poco a la pregunta del compañero, bueno, en lo que es las cárceles se maneja por lo que son las penas. Entonces hay lo que es la alta, media y baja. Es por eso que es Ujú. muy debatible, por ejemplo, cuando una persona, digamos, un conductor salió y atropelló a una persona y le dieron 20 años, lastimosamente, como sería una condena alta, este señor va a estar Máxima seguridad. relacionado o en conjunto con verdaderos delincuentes. Entonces, esa es una parte de la norma ecuatoriana que tendría que regularse, pero más o menos por ahí va la respuesta que el compañero quería. Ujú. Bueno, aún no iba, sino que aproveché que me comentó la pregunta para comentarles. Entonces, en ese sentido, como lo menciona la señorita Cabezas, sí, va a depender, ¿no? Por eso hay los espacios de máxima seguridad, los espacios, por ejemplo, donde están los compañeros que los policías o los agentes de tránsito les encuentran manejando en estado de embriaguez. Entonces, ellos no van a un espacio en donde tengan contacto con personas que tal vez tienen una pena privativa de libertad de más de 20 años, si no, tienen otro espacio. Pero actualmente se ha identificado que hay personas que, aun cuando, primero, no tienen una sentencia ejecutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez aún no no ha direccionado o no ha decidido cuántos son los años de la pena privativa de libertad. Y en ese sentido están como en una prisión preventiva. Y en esa prisión preventiva, me recuerdo específicamente un caso de un señor más o menos de 55 años que dentro de la prisión preventiva, eh, espero que seamos profesionales y podamos manejar esto con confidencialidad, fue en la cárcel de aquí de Ibarra. A la persona a este adulto mayor no, todavía no era adulto mayor, pero tenía alrededor de 58 años, más o menos. Le violaron.
Sí, y se supone que no es un espacio donde se podría decir que tenemos personas que están privadas de la libertad con una sentencia de varios años o con una pena de varios años. Entonces el señor estaba realmente afectado porque él todavía estaba en este proceso de prisión preventiva y lo que se le inculpaba es que básicamente había estado transportando sustancias para la preparación de ciertas drogas, ¿sí? Por lo tanto, entendemos que ya estuvieron haciéndole un seguimiento porque este señor repartía productos químicos, pero para la parte de las flores, porque en las flores también se utiliza, pero un producto químico que en ese caso estaba repartiendo y que también las especificaciones de cómo lo entregue fueron un poco confusas por parte de la entidad que solicitó, servía como base para realizar otro tipo de drogas. Entonces, ese fue el argumento por lo cual la persona estaba privada de la libertad. Pero dentro de ingresar a la cárcel esto es lo que le sucedió. Le abusaron sexualmente. Entonces, y esto ya iba a ser unas reiteradas veces y lo que el señor estaba eh, manifestando a los familiares y al abogado es, me quiero morir, no quiero vivir, ¿para qué voy a continuar con mi vida si he sentido todo el dolor, toda la frustración y toda la humillación dentro de ese espacio? Entonces, todas esas fueron situaciones en las que los abogados también trabajaron y la parte del psicólogo hizo la entrevista para informar este aspecto y que era una persona que ya estaba en una situación de riesgo que podría en cualquier momento suicidarse por la situación de cómo estaba en la cárcel. Entonces, si hay aspectos que en nuestro contexto sí debemos tomar mucho, mucho en consideración porque cuando ingresan a las cárceles, muchas veces no hay en nuestro contexto es muy difícil decir que tenemos un trabajo articulado para una reinserción social, porque debería trabajar psicólogo, trabajador social, terapista ocupacional, varios profesionales para que la persona en este caso tenga una rehabilitación integral y pueda luego reinsertarse socialmente, pero muchas veces hay muchas personas que estaban privadas de la libertad y vuelven a delinquir. ¿Por qué? Porque su modo de vida ya lo hicieron dentro de la cárcel y no saben cómo sobrevivir fuera de estar privados de la libertad. Prefieren estar privados de la libertad porque dicen, tengo comida, tengo alimentación, tengo gente conocida, me desenvuelvo, estoy bien. Entonces vamos viendo cómo también la dinámica en nuestro contexto es muy distinta. Ustedes pueden ver los reportajes y de hecho vamos a ver si lo hacemos como tarea. ¿Cómo son las cárceles en Noruega? ¿Sí? ¿Cómo son estos centros de privación de libertad? ¿Cómo se trabaja articuladamente? ¿Qué profesionales hay? Entonces hay un reportaje bastante interesante para poder identificar cómo son estos espacios y ver que realmente se trabaja esta reinserción social. ¿Sí? Señorita Álvarez. Yo quería acotar algo de lo que hicieron la pregunta y si partimos aquí en el contexto ecuatoriano, es casi nula la asignación de niveles de custodia o vigilancia en los presos, es decir, que pues, media, máxima, mínima seguridad, realmente los presos se encuentran muchos mezclados porque las cárceles están abarrotadas. Normalmente como usted comentaba, cuando una persona está en prisión preventiva, ellos ni siquiera deben, por ejemplo, ir a cárceles como La Tacunga, por decir en Cuenca, Turi. Ellos deberían, por ejemplo, estar aquí en el centro de rehabilitación del Inca o ese tipo de cárceles mientras la sentencia está ejecutoriada. Pero ¿cuál es el problema? Aquí en Ecuador, un proceso penal, si vamos a un penal de acción pública, normalmente toma muchísimos años. Recordemos que un proceso penal tiene muchísimas fases, que va desde la parte de investigación, formulación de cargos, de instrucción fiscal, preparatoria, juicio, y si es que desean, llegan a la parte de apelación y casación. Cuando uno agota los últimos recursos es cuando la sentencia se ejecutoría.
Entonces, durante este tiempo, ese es el problema, por ejemplo, donde que los presos que están en prisión preventiva tienen que ya integrarse a cárceles ya de máxima seguridad o que tienen ya pabellones de máxima seguridad, como son, como yo mencionaba, la Tacunga, ese tipo de cárceles. También aquí viene el contexto del el psicólogo penitenciario y también el psicólogo que le hace el análisis durante el proceso penal, porque ellos miden el nivel de riesgo y el nivel de necesidades de la persona como procesado y también determinan no solamente de acuerdo a su nivel de pena o a su delito, sino nivel de riesgo del procesado y nivel de necesidad para determinar en qué pabellón debe encontrarse. Pero si nos damos cuenta, aquí los informes, inclusive desde las penitenciarías y desde el juicio mismo, vemos privilegios, vemos cabecillas de bandas en mínima seguridad. Y eso se lo ha visto y lo pueden ver en las noticias y en todo lado. No debería estar ahí, no solo por la pena, sino por el nivel de riesgo que representa para la sociedad. Entonces, aquí en Ecuador, ese también es un problema muy grave. ¿Qué está pasando? Cuando entra un preso, ya sea por un delito menor, y les ponen en cárcel, en pabellones de media o máxima seguridad, eso ya hace que el preso tenga que elegir un bando y desde ahí comienza también el cometimiento de mayores delitos a lo que entró. Entonces aquí no se trabaja una rehabilitación o una reinserción social, sino que lastimosamente a veces está en juego la vida del preso, la vida de su familia y tienen que hacerse, como yo mencionaba, hacia un bando o al otro. Es porque tenemos ese problema que todos los delitos están aquí mezclados. Ujú. Gracias, señorita Álvarez. Vamos a ver qué dice el compañero Vera y no me dejaron pasar ni a la cuarta diapositiva. Magister. Bueno, realmente lo que la compañera dice, totalmente de acuerdo al hacinamiento. Solo como para acotar la parte de lo que sucedió cuando mataron a más de 128, creo que llegaron a nivel nacional, que jugaban hasta fútbol, esos videos súper crueles, con las cabezas de gente inocente, porque algunos era por alimentos, por ejemplo. Pero lo que quería comentar era dos casos. Un caso es del Hermosa, y en este caso fue porque lo violaron en un taxi, entonces este chico comenzaba a matar a taxistas y a gays, ¿sí? Y el otro caso referente a Hermosa o Camargo, que alguien que comentó que lo que sucedía en él, porque era un caballero en el sentido de a sus víctimas las seducía normalmente, pero en el momento de cuando él eyaculaba, se le venían imágenes, porque la mamá ha sido prostituta, entonces se le venían esas imágenes de cómo a la mamá le agredían mientras hombres tenían relaciones sexuales cuando el niño cuando él era muy niño. Entonces eso hacía que él se transformara y le comenzaba a ahorcar y le mataban, sí, a la persona con la que tenía relaciones. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Cómo demostrar eso? ¿No? Como usted dijo antes, o sea, que los estudios no se pueden hacer en personas vivas. Todo esto que sucede, ese escáner cerebral, ¿qué es lo que sucede en estas personas? Entonces, es un tema muy debatible y bastante que se está tocando, ¿no, Magister? Eso es interesante, señor Vera. Y saben que también recordando qué puntos debatibles también podemos nosotros tomar en consideración y antes de pasar a las compañeras, es el hecho de que en los casos que ustedes mencionaron, ¿cuál fue de una mujer? ¿Quién habló de un caso de una mujer? No. Nadie, ¿no es cierto? Nadie. Bueno, yo no lo escuché. Por eso estoy preguntando. Yo no escuché que nadie haya hablado de algún perfil, en este caso criminal, de una mujer. Sí, y eso es también un tema bastante debatible que nosotros hablamos de por qué
¿Cuántas mujeres asesinas seriales podemos encontrar? ¿Por qué es menos este índice? ¿Sí? Y muchas veces esta parte de, bueno, de estudiarlo, la conducta criminal entre la diferenciación de sexo de hombre y mujer, puede tomarse en consideración de que las mujeres, por tener el perfil de cuidadoras, ¿sí? No abusan, ¿sí? De menores. Y básicamente solo se les confía el cuidado y hay ese sesgo. Cuando, si ustedes nos adentramos un poquito más en revisar, en buscar artículos, pues podemos encontrar que sí hay mujeres que tienen esta parte de ser asesinas seriales, de ser violadoras. ¿Sí? Entonces, eso también vamos a ver si lo dejamos como tarea porque es bastante discutible este punto. Señorita Erika. Buenas noches, Magister. Bueno, lo mío era acotar un tema sobre lo de las cárceles de Noruega, porque hace poco yo leí que prácticamente las cárceles de Noruega están diseñadas para simular la vida fuera de la cárcel. Por ejemplo, la prisión de Halden, que es una prisión de máxima seguridad, tiene un diseño que simula la vida fuera de la cárcel. Y netamente esta cárcel de Halden em, alberga más o menos 30 personas, simula que tiene sus habitaciones como una habitación recurrente de un hogar normal, donde cuentan con libros, acceso a internet y cosas. Y netamente en las cárceles de Noruega su enfoque es la rehabilitación de los reclusos y no el castigo del mismo. Y bueno, se podría decir, informe documental, hablaba también de que el resultado de este proceso de rehabilitación de los reclusos, más no de castigo, permite de que el 15% de los reclusos que están en la totalidad de las cárceles de Noruega salen de allí y reinciden, mientras que el 85% sale con toda la estabilidad mental, física y con proyecciones a generar ingresos, a tener un oficio o buscar una profesión dentro de, porque Noruega se encarga de condicionar o, por así decir, educar al recluso. Eso, Ya. Magister, netamente. Gracias, señorita Erika. De hecho, eso sería la reinserción social, ¿no? Buscar generar un aspecto lo más similar posible a una realidad, a un contexto normal donde ellos tal vez luego de cumplir su pena van a tener que desenvolverse. Entonces, eso sí es bastante interesante. Les voy a decir de manera oral, y luego ya les cargo en la portafolio. Como tarea 2, porque veo que nos ha faltado hacer una tarea, vamos a consultar, ¿sí? Eh, hay un caso aquí en Ecuador que recientemente creo que salió la semana pasada, si no mal no recuerdo, en el cual identificaron a una posible agresora sexual de menores. Sí, si alguien ya lo leyó, lo escuchó, qué bueno, lo vamos a revisar, vamos a ver cómo está este caso, ¿sí? Y también quiero que puedan ustedes analizar el por qué hay menos identificación o menos estadística de asesinos seriales o de psicópatas entre hombres y mujeres. Sí, diferencias desde el sexo, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, esos dos aspectos es lo que nosotros vamos a revisar. ¿Sí? Con todo, yo ya les voy a detallar en el portafolio para que lo puedan investigar. Es una revisión bibliográfica, lo tienen que hacer a manera de redacción, ¿sí? En un documento de Word, transformarlo a PDF y subirlo. Entonces, eso es importante que puedan revisar. La diferencia o por qué se da, si hay tal vez algo a nivel neurológico, a nivel social, qué es lo que pasa, porque nosotros identificamos esta parte de que en hombres se presenta más que en mujeres, ¿sí? O si tal vez es un sesgo que se tiene. Entonces, eso vamos a analizar y también busquen o indaguemos este caso que se presentó aquí en Ecuador de esta persona que les mencionó, que es una posible agresora sexual de menores, que sería importante o interesante debatirlo la próxima clase. Señorita Salomé, no sé si nos quedamos alzados la mano. Sí, se quedó alzado. No se preocupe. Bueno, vamos a pasar brevemente a esta parte para terminar los aspectos generales de lo que vendría a ser esta psicología de la conducta criminal.
para luego ya entrar a lo que serían los factores tanto endógenos como exógenos la próxima clase. Dentro de esto es importante primero entender qué es un hecho antijurídico. ¿Por qué? Porque desde ahí parte el que yo pueda entender cuándo es una conducta criminal. Entonces, un hecho antijurídico básicamente es el acto o el comportamiento que yo tengo que va a ir contra la ley, ¿sí? O contra las normas jurídicas establecidos en un sistema legal. Es decir, dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro país, va a ser ir contra la parte de la Constitución y que se pueda encasillar en algún tipo de delito del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, este tipo de hecho es considerado ilegal. ¿Por qué? Porque va a violar derechos o deberes y como resultado, ¿qué es lo que va a generar? En este caso, una responsabilidad legal para quien lo realice. Básicamente es tener un comportamiento que va contra las normas, contra las leyes de un estado, de un país y que obviamente esto va a tener una consecuencia legal. Los hechos antijurídicos se dividen en dos categorías principales. Hechos jurídicos, antijurídicos dolosos y los culposos. Porque es importante que esto nosotros lo conozcamos. Si nos orientamos dentro de una parte jurídica o forense, tenemos que saber o tener un conocimiento amplio, significativo de la parte del derecho. ¿Por qué? Porque dentro de yo saber qué es un hecho antijurídico, doloso, es básicamente entender que la persona va a tener su comportamiento o va a actuar con intención, ¿sí? Con voluntad, con toda la conciencia de causar o generar un incumplimiento a la ley. Por ejemplo, cometer un robo o un fraude. Eso es un hecho antijurídico doloso. Es decir, no hay una situación de, de remordimiento, de no quiero hacerlo, me están obligando, sino la persona tiene bastante claro que tiene la intención como tal de causar daño. ¿Sí? Y sabe muy bien qué es lo que está haciendo, está mal y que tiene consecuencias legales. ¿Ya? Entonces, eso es como tal una situación de un hecho antijurídico doloso. Mientras que un hecho antijurídico culposo nos dice que ocurre cuando la persona actúa con negligencia o imprudencia, sin la intención de causar daño, pero este ocurre como consecuencia de su conducta. Un ejemplo sería causar un accidente de tráfico por no respetar una señal de tránsito. ¿Sí? Los hechos antijurídicos pueden tener consecuencias en el ámbito penal, si se constituye como tal un delito, o en el ámbito civil, si se genera una obligación de reparación o indemnización a la víctima del daño. Esto de los ámbitos de actuación jurídica lo vamos a consolidar o lo vamos a expandir más dentro de la próxima clase, esta charla que vamos a tener con este colega abogado, bueno, con el abogado, con el compañero, para que ustedes puedan ampliar el conocimiento de qué es lo que pasa en cada una de estos ámbitos, penal, civil, constitucional, familiar, que es importante conocerlo. ¿Por qué nosotros tenemos que saber si es una situación dolosa o culposa? En la situación culposa, y aquí es algo aplica que en la parte de la ley, que el desconocimiento no nos exime de la ley. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque por desconocimiento yo puedo incurrir en alguna negligencia y por lo tanto puedo tener alguna sanción. ¿Sí? De igual manera, en la parte dolosa, en cambio, yo ya identifico que la persona tiene una intención de hacerlo, actúa por medio de la voluntad. Entonces, cuando yo emita mi informe, también tengo que ir redactando esta situación. ¿Para qué? Para que el juez tenga una claridad de cómo fue el comportamiento, a qué le puedo atribuir. Si fue una situación en este caso de imprudencia, de desconocimiento, o hubo una situación de voluntad como tal. Entonces, eso también nosotros tenemos que aprender a identificar. De igual manera, las etapas psíquicas que atraviesa, ¿sí? Cuando yo haga la entrevista ya sea a la víctima o al agresor, tengo que identificar si había una situación de conciencia o inconsciencia. ¿Por qué? Porque dentro de este punto yo también puedo llegar al punto de decir que la persona sea inimputable, lo que hablábamos la clase anterior, ¿sí? Para declarar esta situación de inimputabilidad es bastante complejo.
pero se puede llegar a hacerlo mediante el criterio, en este caso, del psicólogo y también de otros profesionales que el juez puede necesitar o que el fiscal va a determinar. Pero eso, ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos mediante la evaluación, mediante la entrevista que vayamos a aplicar. Sí, eso por eso es muy importante que tengamos una claridad en este punto. Crimen y delincuencia, tenemos claro que no aparecen en nuestros manuales diagnósticos, ni en el DSM ni en el CIE-10. ¿Sí? No se olviden, dentro del crimen y delincuencia está hablando dentro de la parte del derecho. Nosotros hablamos, por ejemplo, de personalidad antisocial, ¿sí? O de una situación en adolescentes de un trastorno de la conducta, o de una personalidad narcisista. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hablar dentro de la parte psicológica que es la que nos corresponde. ¿Sí? Y siempre, esto en algún momento se les comentaba, siempre tenemos que manejarnos con el término de presunción o de presuntivo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos declarar si esa persona lo hizo. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta las personas que dicen, viéndola, yo presumo que era ella. ¿Por qué? Porque luego puedo incurrir en una negligencia o puedo incurrir en una situación de daños y perjuicios que luego se va a venir contra mí. Entonces, siempre tenemos que actuar desde la presunción. Y algo que por lo general muchas veces se coloca en los informes, por ejemplo, cuando se va a hacer se hace un informe de la situación, qué sé yo, psicológica de un niño, ¿sí? Entonces, y en las recomendaciones, algo que en algún momento ustedes podrán o no aplicarlo, se coloca esta parte de salvo el mejor criterio. ¿Sí? Se recomienda que el niño pueda permanecer con la madre debido a que cumple con, qué sé yo, con los factores psicológicos, responsabilidad afectiva, bueno, como nosotros lo redactemos. Pero ahí nosotros dejamos claro que salvo el mejor criterio de la persona que vaya a tomar la decisión. ¿Sí? Porque luego, ¿qué es lo que pueden decir? Ah, es que usted en su recomendación dijo que se quede nomás con la mamá porque ella era garante de derechos y no con el papá. Y ahora la mamá le acabó de pegar y está en una casa de acogimiento. No. Yo dije, salvo el mejor criterio en base a todo lo que yo hemos investigado. Pero si usted identificaba que en el informe psicosocial no lo estaba, no había un buen punto. Y tal vez, ¿por qué? Porque el padre tampoco era un garante de derechos, también era una persona impulsiva, consumía alcohol. Entonces, ahí salvo el mejor criterio era que se quede con la madre, pero tampoco representaba un 100% de confianza al momento del cuidado. Entonces, son cositas pequeñas que en nuestros informes tienen que estar bien estructurados. ¿Por qué? Porque de eso pueden surgir un sinnúmero de complicaciones posteriores. ¿Sí? Eso dentro de la parte de los aspectos generales. Y ya para entrar y quedarnos hasta aquí, vamos a estudiar esta parte de la psicogénesis de la conducta criminal, es decir, del nacimiento, de dónde parte o de dónde nosotros podríamos explicarla como tal. ¿Sí? Y aquí hablamos de 3 factores. Los factores, en este caso, de riesgo en cuanto al entorno social, los factores psicológicos de riesgo y los factores biológicos. Como mencionábamos anteriormente, es bastante discutible el hecho de yo entender una persona que tenga una conducta criminal nace o se hace. Nosotros no tenemos una respuesta acertada o 100% confiable de que es así. ¿Por qué? Porque se presentan casos en ambos puntos. Pero lo que sí nosotros dentro de una parte forense vamos a explicar son todo el análisis de todos estos espacios, ¿sí? Donde la persona se ha desempeñado. ¿Qué pasaba en su entorno social? ¿Qué pasaba en la parte psicológica? ¿Qué nosotros identificamos? Dentro de la parte biológica, identifico que el padre consumía alcohol, que la madre dentro del proceso de gestación consumía alcohol y consumía otro tipo de drogas, ¿sí? Que la abuelita materna estuvo presa por asesinarle a su vecina. Entonces, estos también son factores que nosotros nos generan o nos dan una idea de qué es lo que puede estar pasando o por qué se pudo haber dado ese tipo de conducta en la persona que nosotros estemos evaluando. ¿Y cómo identificamos estos factores de riesgo? Mediante
mediante la entrevista muy bien estructurada, indagando todos los factores que nosotros podamos ir identificando de nuestro entrevistado. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque, bueno, aquí ya empezamos a hablar mucho de lo que ya estábamos argumentando anteriormente, pero por situaciones de tiempo ya no alcanzaríamos. Preguntas, aportes, comentarios, señorita Sandra. Sí, buenas noches, profe, y buenas noches, compañeros. Profe, de hecho, pues esta clase me parece muy interesante y yo me estoy viendo un podcast que se llama Conducta Delictiva. Allí hablan acerca de varias situaciones que se presentan, digamos, con personajes que han hecho pues historia en estos problemas, digámoslo así, ay, se me escapa, pero sí, son conductos que se ven a diario de personas, ¿cierto? Que se estudia de estos casos, que me parece muy interesante y me gustaría que de pronto ustedes también llegaran a él y a adquirir esta posibilidad para que vean estos podcasts, ¿sí? Y otra de las cosas, profe, quisiera pedirle de favor, si es posible, que usted pusiera sus clases en el Zoom, ya que no puedo verlas en el chat, no sé qué, o sea, yo tengo un problema con mi Teams, casi no accedo a las clases para poder nuevamente retroalimentar, hay veces se me cae la señal, bueno, han pasado tantas cosas con lo de la luz también, entonces le pediría de favor si fuera posible de poner las clases. Claro que sí, en este momento terminamos la clase y les empiezo a subir el enlace de las reuniones a los dos paralelos. Sí, no hay ningún problema. ¿Alguien más? Bueno, por favor, revisen el portafolio. Les voy a cargar ahí la actividad que tenemos que hacer para en este caso, solo una revisión bibliográfica, una investigación, sería para el próximo, bueno, por situaciones de la luz que se nos va, estas complicaciones que tenemos, para el próximo 15 de noviembre. ¿Sí? Viernes 15 de noviembre, 23:59. Pero ya tengamos consultado al menos para poder argumentarlo y debatirlo sobre todo este tema de mujeres, de las diferencias entre mujeres y hombres al momento de una conducta criminal. Sí, para debatirlo dentro de la clase. Aunque el martes 2 esperemos nos dé tiempo, porque como les digo, tenemos este espacio también con el compañero de la parte de derecho que nos va a explicar y brindar un poco también de su conocimiento. ¿Sí? Esas dos serían las indicaciones que tenemos pendientes para la próxima clase. Sin más que comentar, muy buenas noches con todos y nos vemos el próximo día martes. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Una buena noche. Gracias, Magister. Buenas noches a ustedes también. Gracias, Maggie.